Bueno chicos, buenos días con todos, espero que se encuentren muy bien. Como ustedes saben, estamos comenzando el día de hoy con el tercer bimestre. Buenos días, ¿qué tal? Eh, este, y bueno, recordarles lo que yo les digo siempre, ¿no? Que tratemos de renovar, ¿no? Esas ganas de aprender. Como ustedes saben, siempre les digo en muchas ocasiones que lo mejor que podemos hacer con nosotros mismos es dedicarnos pues al estudio, ¿verdad? Suena repetitivo y todo el mundo te lo dice, pero yo te puedo asegurar que es cierto, ¿no? Cuando tú te dedicas al estudio y cuando encuentras una forma de apreciar lo que es el aprendizaje, tú mismo te transformas como persona y logras transformarte en la persona que realmente quieres ser. Entonces yo siempre te voy a recomendar que eh, tengas esas ganas de estudiar, sobre todo ahora en ese contexto tan difícil en el cual nos encontramos, ¿verdad? Entonces, como yo siempre te digo, ¿no? La educación transforma vidas y transforma personas y transforma países, ¿no? Entonces, siempre voy a pedirte eso, ¿no? Que renueves esas ganas de aprender, más allá de lo que es una nota, más allá de lo que es un curso, lo que tienes que tener presente y lo importante es que tengas eso, las ganas de aprender algo nuevo todos los días. Para apoyarte estoy yo, recuerda que yo estoy para ayudarte, cualquier consulta que tú tengas sobre algún tema, algún tipo de problema que tengas con la plataforma, qué sé yo, avísame por interno, yo voy a tratar de ayudarte en lo que pueda, ¿de acuerdo? Entonces, como te decía, el día de hoy estamos empezando un nuevo bimestre y algo que siempre yo te recuerdo y que ya lo sabes de memoria es que no es obligatorio que copies lo que yo pongo aquí, porque es básicamente un esquema pequeño, ¿verdad? Pero yo te recomiendo que sí lo hagas porque te va a servir para tus exámenes. Entonces, en el caso de que tú eh, pongas en tu cuaderno los temas que se pone aquí en la pizarra, yo te recomendaría que pongas una pequeña carátula en tu cuaderno del tercer trimestre. Yo te estoy recomendando, ojo, es distinto que yo te esté diciendo pongas en tu cuaderno. Creo que ya entiendes esa diferencia. Entonces, te recomendaría, ¿no? Que pongas eso para esa carátula del tercer trimestre como una especie de organización, ¿no? Para que tengas un orden en tu cuaderno y sepas qué temas tienes que estudiar para, para el próximo examen. Entonces, como te digo, cualquier duda que tú tengas sobre el trimestre pasado o cualquier consulta de X tema, avísame por interno. Sí, yo te voy a tratar de ayudar en lo que pueda. Entonces, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar y vamos a empezar este tercer bimestre con temas un poco más cercanos, ¿verdad? Más recientes. Cada vez más avanzamos en el tiempo, ¿no? En este caso, en Historia del Perú, vamos a hablar de unos temas que de repente tú conoces y otros temas que de repente no conoces. Eso es lo bueno de estudiar algo, ¿no? Siempre aprendes algo nuevo, algo que nunca te has imaginado. El día de hoy vamos a hablar de ese tipo de cosas que pasan a veces. A veces cuando se da un evento, se da algo que se puede recordar, siempre hay personas que destacan y hay personas que se llevan todos los créditos, como le llaman, ¿no? O por ejemplo, de repente te ha tocado alguna vez donde tú haces algún trabajo, algún tipo de exposición o de cualquier trabajo, y tú lo haces todo, ¿no? Y llega alguien de repente y como tiene mejor facilidad de palabra o de repente es más conocido, dice, ah, mire, sí hemos hecho esto todo juntos y no sé qué, y él se lleva todos los créditos, ¿no? O a veces tú haces toda la tarea y haces en un grupo y el grupo hay alguien que se lleva todos los créditos, ¿no? O a veces no solamente en los grupos, sino en cualquier momento de tu vida pasa que alguien se lleva los créditos y el otro queda como en un segundo plano. Eso pasa mucho y va a pasar siempre, así que no te frustres con ello. Por eso tienes que tratar siempre de hacerte notar, ¿no? Decir, oye, mira, esta es mi labor y ya. Pero la cosa y la cuestión es de que siempre pasa esto. Hay gente que hace muchas cosas y que no son reconocidos. Tienen muchos aportes, pero
ahí nomás, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, San Martín, Simón Bolívar, uf, toda América lo conoce, ¿verdad? Por ejemplo, si yo te digo Tupac Amaru, también mucha gente de América lo conoce, es importante para la historia. Pero si yo te digo eh, Faustino Sánchez Carrión, José Faustino Sánchez Carrión, también te puede sonar, porque ya lo hemos visto en los próceres, ¿verdad? En los precursores. Pero no a la magnitud, no está la magnitud de Tupac Amaru, no está la magnitud de Bolívar y San Martín, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo te puedo contar de que este personaje no está a la magnitud de esos dos, o no es tan conocido, porque San Martín y Bolívar pues acapararon pues una fama pues continental, ¿cierto? Pero aquí en el Perú, este personaje, José Faustino Sánchez Carrión, es un personaje olvidado de la historia, ¿no? Si uno se pone a leer y empieza a investigar, uno se puede dar cuenta de que este tipo, José Faustino Sánchez Carrión, este hombre, ha sido pues muy olvidado en la historia del Perú, ¿no? Cuando este personaje se le puede considerar como el padre de la Constitución peruana y el padre de la República del Perú. El padre de la República del Perú y no se le conoce mucho. Imagínate, ¿no? ¿Quién es este personaje? José Faustino Sánchez Carrión. Eh, Él fue la cabeza detrás de todo lo que vino. Cuando hablamos de, de la organización de la nueva república, del Congreso, cuando se empezó a gestar, a nacer todo esto, ¿no? Cuando se organizó el primer Congreso, los primeros debates, cuando se organizó las primeras campañas, la mente que estaba detrás de todo eso fue José Faustino Sánchez Carrión, conocido como el solitario del Sayán, porque él escribía cartas a muchos personajes ilustres, defendiendo sus posturas y apoyando y craneando cómo se va a organizar ese nuevo Estado. La República del Perú, que nació que está naciendo en esta época, le debe mucho a José Faustino Sánchez Carrión. Por eso que yo te decía, es un personaje olvidado en la historia del Perú, ¿no? Tantos personajes que tenemos como héroes, ¿no? En el Perú, como Bolívar, San Martín, Grau, Bolognesi, ¿verdad? Eh, son muy recordados, pero alguien que hizo mucho por el Perú, por la República, y que no se le conoce tanto, es este personaje, José Faustino Sánchez Carrión. Él fue el ideólogo, la cabeza detrás de la organización del primer Congreso. Él fue el ideólogo detrás de la organización de la primera Constitución del Perú. Él fue el ideólogo detrás de la creación y la defensa de la República del Perú, porque en un momento se debatía, ¿no? ¿Qué puede ser el Perú? ¿Una monarquía o una república? Entonces, José Faustino Sánchez Carrión defendía pues a capa y espada que se organice una república. Entonces, el padre de la República del Perú es José Faustino Sánchez Carrión, porque él defendió todo eso. Y en su obra está plasmada pues en la primera Constitución del Perú. Entonces, te pregunto yo, ¿por qué José Faustino Sánchez Carrión no está en muchas estatuas, no lo recordamos en las fiestas patrias? ¿Por qué no se visten los niños en los desfiles como José Faustino Sánchez Carrión y se visten de San Martín o de Bolívar, ¿no? ¿Qué sé yo, no? son misterios que no tienen respuesta, ¿no? Pero para eso esta historia, para aprender sobre estos personajes que aportaron mucho al Perú y no son muy reconocidos, como José Faustino Sánchez Carrión. Y a decir verdad, en gran parte no se le reconoce mucho a este personaje, porque estuvo pues acaparado por dos grandes personajes, como San Martín y como Bolívar, sobre todo con Bolívar, porque Simón Bolívar, te comento yo que este personaje fue una persona que acaparó mucho, donde llegaba absorbía todo, era como un agujero negro, llegaba y absorbía todo, la mirada se le iba a él, hablaba algo y daba un discurso y la gente se le prendía, le prestaba mucha atención, era un personaje. Para algunos historiadores, ¿no? Del siglo XIX, a los años 1800,
los dos personajes que más marcaron la historia del mundo son Napoleón y Simón Bolívar. Así de importantes son, ¿no? Para la historia del mundo. Eh, entonces, estos personajes lo vamos a investigar y lo vamos a explicar un poco el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar de la corriente libertadora del norte, ¿verdad? Hablamos ya de la corriente libertadora del sur, ¿verdad? Comandada por José de San Martín. Ya hablamos de José de San Martín, que tuvo esa idea de venir por mar acá al Perú a tratar de hacer una guerra de independencia e independizar el Perú. ¿Por qué? Porque el Perú era el centro del poder español en América, en Sudamérica, ¿cierto? Entonces, Chile, Argentina no podía estar tranquilo con su independencia si Perú seguía siendo pues la cúpula del poder español acá en América. De Lima, del Perú, salían los ejércitos restauradores, estaba el virrey, estaba el ejército realista y el cuartel, estaba todo. Era prácticamente un mini España el Perú. Y Argentina se quería independizar, Chile también. Lo lograron. Entonces, la idea fue contactar con los criollos y con los seguidores de la independencia, conocidos como los patriotas, acá en el Perú, para que tengan apoyo. Y tú sabes que en el Perú había mucha gente que buscaba la independencia. Mucha gente también quería mantenerse como un virreinato. San Martín llegó, se puso en contacto con mucha gente y se proclama la independencia. Esto ya lo hemos hablado. ¿Quién pudo haber estado y quién pudo haber sido el líder en ese momento? José Faustino Sánchez Carrión. José Faustino Sánchez Carrión pudo haber estado en ese momento como líder pasó en ese día. El mismo día que San Martín llegó a Lima y proclamó la independencia, su padre estaba muy enfermo de José Faustino Sánchez Carrión. Estaba en Huamachuco, ¿no? Él es sobrino de ahí, en lo que era Trujillo. Entonces él viajó para ver a su padre y se perdió, ¿no? El momento donde San Martín proclama la independencia, un momento histórico. Tuvo que ir a ver a su padre que estaba muy enfermo. Por eso que no se le conoce tanto a este personaje. Pero él fue, como te digo, él fue la mente que estuvo detrás de la organización de toda esta república que nació. Eso ya lo vamos a ver luego. Ya, eso fue la corriente libertadora del norte. Empezó en Argentina, Chile, llegó al Perú e independizó Lima. Pero aún faltaba mucho, porque cuando San Martín declara la independencia el 28 de julio de 1821, el Perú sigue siendo, el Perú sigue siendo un virreinato. Recordemos eso, el Perú sigue en manos del Imperio Español. El Perú sigue siendo parte del Imperio Español. En ese momento, el Perú es como Cataluña, como Castilla, es una provincia de España, prácticamente es parte de España. Y San Martín ya había proclamado la independencia y había muchos patriotas que apoyaban a San Martín en un comienzo. ¿Qué pasa luego? Organiza el protectorado, San Martín organiza un ejército y busca hablar con el otro gran jefe, ¿no? El otro señor, el otro gran militar de la época que estaba en el norte, que era Simón Bolívar. Él quería contratar con él para ponerse de acuerdo y terminar con la guerra para la independencia, ¿cierto? ¿Y quién dejó al mando del protectorado? A su mano derecha de San Martín. ¿Quién era la mano derecha de San Martín? Fernando de Monteagudo. Era un mestizo de Tucumán, lo que es Argentina. Pero en ese lapso de tiempo, que casi fue un año, en el año 1822, que San Martín estuvo fuera del Perú y que Monteagudo estaba al mando del ejército realista y al mando del protectorado, mucha gente que tenía, muchos criollos peruanos, patriotas, veían con malos ojos a Monteagudo. ¿Por qué? Porque recordemos que Monteagudo y San Martín no querían formar una república en el Perú, ellos querían formar una monarquía. Y Monteagudo quería formar una monarquía en el Perú. Y
se enfrentó a las ideas de quién? De José Faustino Sánchez Carrión, que decía y sustentaba que el Perú debe transformarse en una república, ¿cierto? Entonces, vean con malos ojos a Monteagudo, ¿por qué? Porque decían, no, de repente estos dos se quieren apoderar de acá en el Perú, quieren tener poder, de repente se quieren autonomar reyes acá en el Perú. Entonces, se generó un poco de desconfianza, ¿no? Ya empezaron a haber esas pequeñas tirrias entre los gobernadores y poco a poco empezó a perder su prestigio Monteagudo y luego también San Martín. Porque también cuando se generó el nuevo Congreso y se generó la nueva Junta de Gobierno, no se logró terminar con el ejército realista. Recuerdas tú que hubo una campaña de los intermedios, ¿verdad? Entonces no se podía terminar con los españoles. San Martín llegó decepcionado de Guayaquil y de hablar con Bolívar y se encontró que en Lima la gente estaba en contra también de Monteagudo y ya se venía hablando de que no, mejor es que ya gracias a Martín, pero ahí nomás, ¿no? Ya chao. Lo querían devolver a San Martín a su tierra, ¿no? Porque no podían todo, el Perú aún no podía cantar victoria, aún no era independiente. Entonces, en el norte, como este general, si Simón Bolívar venía haciendo muchas campañas, había independizado a Venezuela, Colombia y Ecuador y había conformado la Gran Colombia, el Congreso peruano buscaba traer a San Martín acá al Perú. ¿Y quién creen que fue responsable intelectual de traer a San Martín acá al Perú? Nada más y nada menos que José Faustino Sánchez Carrión. ¿Te das cuenta que este hombre fue muy importante? Uy, ¿qué pasó acá? Es el alma de José Faustino Sánchez Carrión. Bueno, este hombre fue muy importante porque él fue el ideólogo, él tuvo la idea eh, de traer a Simón Bolívar acá en el Perú para que comande esta guerra de la independencia. Entonces, en el año 1823, José Faustino Sánchez Carrión eh, eh, aporta es muy importante para que se genere la primera constitución en el Perú. Y luego, él también es importante para traer a Simón Bolívar acá en el Perú. ¿Quién era Simón Bolívar? Simón Bolívar era un militar que estaba pues al mando de la corriente libertadora del norte. Él buscaba la independencia del virreinato de la Nueva Granada, lo que Ecuador. Bolívar tenía unas ideas muy claras. Él buscaba independizar las antiguas colonias, ¿no? O los virreinatos y formar un nuevo estado. Él buscaba formar un estado grande acá en toda América. En realidad, él lo que buscaba es que desde México hasta el sur de Chile, todo ello que era pues territorio español, sea un solo estado, sea los Estados Unidos de Sudamérica, ¿no? O una cosa así, ¿no? Eh, y Bolívar esencialmente buscaba eso, ¿no? Generar un nuevo Estado. Ese era el sueño de Simón Bolívar. Ya lo había logrado en el norte. En las batallas de Pichincha, de Carabobo, eh, había logrado la independencia de la Gran Colombia. Entonces tenía mucho prestigio, ¿verdad? En América del Sur. Y José Faustino Sánchez Carrión se encargó de traerlo acá al Perú. Entonces, Bolívar en el año 23, justo el año que se había dado la nueva constitución, viene al Perú. Y San Martín ya se había ido. El Congreso prácticamente aplaude la llegada de San Martín, de la llegada de Simón Bolívar. Lo aplaude y lo ve como un salvador, como una persona que nos va a ayudar a terminar con los españoles, con los realistas, ¿no? Y prácticamente se le da un apoyo total a Simón Bolívar. Se le reconoce como el supremo jefe de las Fuerzas Armadas del Perú. Se le da todos los poderes, como un dictador. Eh, ¿Y quién fue la mano derecha en ese momento de San Martín acá en el Perú? José Faustino Sánchez Carrión. Como te digo, él está atrás de todo. Y
Este personaje, junto con su otro mariscal que venía con él desde Venezuela, que fue Antonio José de Sucre, los dos comandan pues la guerra para terminar contra los realistas en América, ¿de acuerdo? Recordemos que este proceso no es un proceso solamente del Perú, es un proceso continental. Les dije en una clase anterior, no podemos estudiar esta parte de la historia solamente viendo al Perú, tenemos que estudiarlo de una manera continental. Se tenía una visión continental, ¿de acuerdo? Sudamérica tiene que ser libre, no el Perú, no Argentina, no, el continente tiene que ser libre. Y se libró una batalla continental, ¿de acuerdo? Entonces, Simón Bolívar organiza el ejército y prácticamente tiene, en él recae todo el poder del Estado peruano que se estaba forjando. Y hubo un detalle. Bolívar no reconoció la constitución de José Faustino Sánchez Carrión, porque la veía un poco que no se podía aún aplicar aún acá en el Perú, porque José Faustino Sánchez Carrión hizo una maravilla con la Constitución, pero aún no se podía aplicar a esta sociedad peruana que se estaba aún estaba en pleno proceso de formación, ¿no? José Faustino Sánchez Carrión quería que hayan elecciones, que cada 4 años se elija un nuevo presidente, ¿verdad? Pero aún no estaba la sociedad peruana preparada para ello. Entonces, Bolívar dijo, no, acá yo pongo ley. Entonces él se convirtió prácticamente en un dictador acá en el Perú. Y tuvo dos batallas muy importantes. Las dos batallas con las cuales se sella prácticamente la independencia de América, no solamente del Perú, sino de Sudamérica. Porque recordemos que el poder español estaba acá en el Perú. Entonces, Bolívar organiza y vence en las batallas de Junín y de Ayacucho. Las famosas batallas de Junín y Ayacucho, en el año 1824. En la batalla de Junín se organiza al Ejército Libertador de los Andes, donde existen no solamente peruanos, hay gran colombianos, hay hasta un inglés, hay hasta indígenas, ¿no? Y criollos de muchas partes de Sudamérica y del Perú. Te das cuenta ahí que era una misión continental, no era una misión peruana, solamente. Por eso te dije que estudiar la independencia del Perú no se puede estudiar como si fuera una isla, ¿no? Es un proceso continental. Bueno, entonces en la batalla de Junín se enfrentaron las fuerzas de Bolívar contra las fuerzas de los realistas, de Rey de España, ¿verdad? Comandadas por Canterac. Es vencido el ejército realista y pues se hace con la victoria el ejército de Simón Bolívar, los patriotas. Pero hay algo importante. A ver, primero, esta batalla se conoció como la batalla de los sablazos, la batalla sin humo, porque no hubo ningún disparo, todo fue a sable, limpio, caballo y sable, ¿no? Como en las guerras antiguas. Y otra cosa, los patriotas estaban prácticamente en un número, era un número mucho menor, y estaban en desventaja, y estaban perdiendo contra los realistas. Pero ahí se da la heroica participación de los húsares del Perú, comandados por Andrés Rázuri. Este batallón llegó para salvar al ejército de Bolívar y venció pues al ejército realista. Es ahí donde Bolívar reconoce la gran ayuda de los húsares del Perú y se conocen a partir de ese momento como los húsares de Junín, que hasta hace poco fueron la Guardia Real del presidente, ¿no? Ahora ya es otra guardia, pero los húsares de Junín hasta ahora existen, ¿no? Son una guardia que sirven para las ceremonias y para todo eso. Esos soldados que están con su casco azul y rojo, ¿no? Y con sus caballos. Ya, esos fueron conocidos como los húsares de Junín, por la batalla de Junín, donde vencieron al ejército realista. Pero aún había soldados realistas en el Perú.
existían, se habían reagrupado en la Pampa de la Quinua. ¿Dónde está eso? En Ayacucho. En ese momento se conocía a esa región como, a ese departamento como Huamanga, ¿no? Y la Pampa era conocida como Ayacucho. Y en el año 1824 se da esa última batalla entre el ejército patriota y el realista. En este caso, el ejército patriota está comandado por Antonio José de Sucre y también es vencido perdón, el ejército realista. Y en ese momento, con esa batalla, con esa victoria, se sella prácticamente, se consolida la independencia de todo Sudamérica. Nace prácticamente nace la Sudamérica libre, como la conocemos hoy, ¿no? Y España reconoce que ha perdido. España reconoce que perdió las colonias, los virreinatos, que ese territorio ya no les pertenece a ellos, sino que son independientes a partir de esa batalla. Así de importante es. Se termina 300 años de que Sudamérica sea territorio español. Se termina ahí con la batalla de Ayacucho. En ese punto se firma la capitulación de Ayacucho, que es un documento en el cual España reconoce que ha perdido la guerra. Pero, como ha perdido la guerra, para, para, para terminar con la guerra, los españoles dan ciertas condiciones. Y el ejército patriota acepta. El ejército patriota reconoce que tiene que pagarle al ejército español los daños y los gastos de guerra. Y también que se le va a pagar el viaje a todos los realistas del Perú hacia España. Es decir, el ejército realista cede muchas condiciones a los españoles. Pero finalmente se sella lo que queríamos, ¿no? La independencia del Perú. Y después de ese momento, las provincias o los departamentos de Tarma y de Huamanga cambian su nombre en honor a la batalla, ¿no? El departamento de Tarma se convierte en el departamento de Junín, que hasta ahora existe. El departamento de Huamanga se transforma en el departamento de Ayacucho, que hasta ahora existe. Porque en honor de estas dos grandes batallas donde se sellaron la independencia de Sudamérica y del Perú, obviamente. Pero te recuerdo, ¿quién estuvo detrás de toda esta organización? Del primer congreso, del primer debate, de la defensa de la república, de la primera constitución, de traer a San Martín del Perú. ¿Quién estuvo detrás de todo eso? José Faustino Sánchez Carrión. Así de importante fue. Entonces, podemos decir que José Faustino Sánchez Carrión fue el padre de la República Peruana, de la naciente República Peruana. Él fue el que trajo a Simón Bolívar y nos ayudó, pues, ¿no?, a terminar con esta guerra continental que era entre los patriotas y los realistas. Pero Simón Bolívar se quedó en el Perú y eso ya es otra historia que lo vamos a contar la próxima semana. ¿Qué pasó con Bolívar? ¿Qué pasó con José Faustino Sánchez Carrión? La verdad es que José Faustino Sánchez Carrión ya venía muy enfermo. Él tenía problemas en los pulmones. Murió muy joven. Murió a los 37 años. En 1825. Le haría mucha falta al Perú este personaje para los años que vendrían luego. Pero su aporte estuvo ahí. Entonces, como yo te digo, es un personaje que se debe recordar y se debe poner en el lugar que debe estar, ¿no? Como uno de los fundadores uno de los padres fundadores de la patria, ¿no? En Estados Unidos tienen a sus padres fundadores, pues no tienen a Washington, a Franklin, a Thomas Jefferson, ¿no? Y ellos son los fundadores de la República de Estados Unidos. Entonces acá José Faustino Sánchez Carrión es uno de los fundadores de la República del Perú, es uno de los padres de la patria, de la República. Y se le debe poner el lugar en donde debe estar, ¿no? Y para eso también sí sirve la historia, para reconocer a estos personajes que han aportado mucho a el Perú que actualmente conocemos, ¿no? Lo bueno que tiene este país y lo que se debe trabajar en el futuro. Esta misión de Bolívar la continuó en el Perú. ¿Qué pasó después? Lo vamos a ver la próxima semana. Se acaba el tiempo. Chicos, ¿alguna pregunta para terminar?
¿No hay preguntas? Nadie. Ni una pregunta. Ya. Chicos, espero que se hayan entendido algo de la clase de hoy. Nos vemos el día miércoles. Ya saben que la tarea lo dejo en la plataforma, las páginas del libro. Y si no tienes libro, ya sabes que en el grupo de Messenger te envío ahí los trabajos. Y nada más, nos vemos el día miércoles, cuídense bastante jóvenes. Nos vemos el miércoles para Historia Universal. Hasta luego. Chao.